Hola, un saludo muy especial. Soy Hernán Tena. Ya les había comentado en otras ocasiones que estoy estudiando el programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Acabo de terminar Derecho Constitucional, asignatura que me llamó mucho la atención y para la cual realicé unas reflexiones o saqué unas conclusiones que además me parecen muy pertinentes en cualquier momento, pero en especial en época electoral. Las voy a dividir en 5 partes. Lo primero es determinar cuál es la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. Lo segundo es contarles que nuestra constitución política está dividida en 2 partes, la dogmática y la orgánica. Les quiero contar qué es eso de dogmático y orgánico. Lo otro es establecer o compartir con ustedes cuál es la diferencia entre constitucionalismo y constitución, adicional a contarles cuál es la forma o el tipo de Estado que tenemos en Colombia y cuál es nuestro sistema de gobierno para que ustedes puedan tener como una ilustración muy básica de qué son todos estos conceptos y estos términos que muchas veces no entendemos cuando nos comunicamos en la opinión pública, pero que son de gran importancia al momento de elegir a nuestros representantes y de ejercer nuestros deberes como ciudadanos, entre ellos el deber de votar. Entonces, lo primero precisamente nos lleva a eso. ¿Qué es eso de poder constituyente y poder constituido? Bueno, pues les quiero contar que el poder constituyente somos todos los ciudadanos que podemos votar. Tenemos ese poder del ciudadano, ese poder de ir a las urnas y constituir poder a aquellas personas que nos van a representar, sea en el caso de lo local, los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ¿cierto? O en lo nacional podemos estar hablando de los senadores, representantes a la Cámara, el presidente, entre otros ciudadanos que nosotros como poder constituyente elegimos. Cuando los elegimos, les estamos dando o les estamos constituyendo poder para que nos representen y de una u otra manera tomen decisiones, ojo, en el bien general del pueblo o para el bien general del mismo, ¿cierto? Tenemos entonces también que la Constitución está dividida entre dogmática y orgánica. ¿Cuál es la parte dogmática de la Constitución? Pues básicamente del título 1 al título 4, donde se establecen los principios básicos, los derechos y los deberes, ¿cierto? Y ya la parte orgánica es lo que encontramos después del título 5, que es cómo se establece o cómo se divide o cuáles son los organismos importantes del Estado. Ojo, clave ir a leer la Constitución Política de Colombia para que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y para que además entendamos qué puede y qué no puede hacer el Estado, pero además los ciudadanos. Porque déjenme decirles que día a día se ve cómo se quebranta la Constitución Política de Colombia. Y pasando a eso, entonces tenemos lo que es constitucionalismo y constitución. Ojo, el constitucionalismo nace precisamente por el abuso del poder y es la limitación y el control del poder político, ¿cierto? Y la constitución es la ley de leyes, es el libro que todos debemos seguir y precisamente es ese libro o esa ley o esa norma que nos dice cómo podemos controlar ese poder del Estado, cómo el Estado no puede hacer lo que se le dé la gana, sino que se tiene que regir ¿por qué? Por la Constitución, ¿cierto? Por último, tenemos entonces que Colombia es un Estado social de derecho en forma de república descentralizada, pero que además su sistema de gobierno es el democrático y es una nación o una república presidencial.
a diferencia de otras democracias, por ejemplo, como España, que no son presidenciales, sino que son parlamentarias, ¿cierto? Entonces, estos conceptos quería compartir con ustedes y por último, invitarlos a que voten bien en las próximas elecciones a conciencia, nada de votar por el que me dijo X o por el que me dijo Y, sino que leamos los planes de gobierno, leamos cuáles son las propuestas de cada uno de estos funcionarios o ciudadanos a los que les queremos constituir poder y ejerzamos nuestro poder constituyente como lo manda la Constitución. Muchas gracias, recuerden que soy Hernán Tena y estas eran solo unas cuantas reflexiones de la asignatura Derecho Constitucional General en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta pronto.